si nuestra fe está bien enfocada o está mal enfocada. Lo primero que vamos a decir al respecto es que cuando la Biblia habla acerca de la fe del cristiano, se refiere a ella, óigase bien, y esto es muy bonito, se refiere a ella, a la fe, como de preciosa. Así como usted lo escucha, es cuando la Biblia habla acerca de la fe que tenemos los cristianos o los creyentes, se refiere a ella o la califica como de preciosa, una fe preciosa. Y quiero que vayan conmigo a 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, y ahí es donde vamos a tener referencia pues de lo que estamos diciendo. 2 Pedro 1:1, y dice la palabra del Señor: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces la fe, para la fe en un creyente, la fe en un cristiano, tiene como calificativo que es preciosa, podríamos decir que es hermosa. ¿Y cómo les cuesta a las personas recibir a Jesús? Imagínense ustedes. Y lo que están recibiendo es algo hermoso, es algo precioso, pero como se desconoce, entonces la gente hasta se resiste y dice: no, yo no quiero nada que ver con la fe en el Señor. Pero para nosotros la fe es eso, la fe es preciosa. Entonces lo precioso, de hecho, es referido a algo que es de gran estima, algo de gran aprecio o algo de gran valor. Entonces la fe en un creyente es algo precioso, es algo maravilloso. Eso es para mí bien importante que lo veamos de la palabra. Muchas veces la leemos, pero no, como que no salta, ¿verdad?, lo fuerte de aspectos que son importantes. Entonces nuestra fe en el Señor no es una cosa común, no es una cosa corriente, sino nuestra fe es algo precioso que tenemos en la vida, ¿verdad? Y por ende vamos a decir que en aquella persona donde la fe en el Señor está presente, ya no es una persona común, ya no es una persona corriente. Pero ¿qué es lo que ha hecho lo maravilloso, lo grande en esa persona? Nosotros admiramos de alguna manera los títulos o los logros o los alcances que las personas tienen. Pero fíjese que si enfocamos bien, lo más grande, o sea que todo ello que nosotros admiramos, vamos a decir que es la fe que esta persona anda llevando en el Señor, ¿verdad? Puede ser que haya una casa donde o más bien está la persona que les ayuda a servir, ¿verdad? Todo. Y ella es la única cristiana. Y los demás tienen sus títulos. Pero la persona más maravillosa y más preciosa que hay en esa casa es la que tiene la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces eso es importante. En Hebreos capítulo 11, óigase bien, hay todo un detalle de cuánta hazaña, mire, o logros de aquellos que por la fe en Dios o en el Señor Jesucristo fueron capaces de grandes cosas.
Y cuando nosotros leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 33 y 34, la palabra del Señor va a decir lo siguiente. Dice que por la fe, óigase bien, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces, si deseáramos ver lo precioso de la fe, yo creo que podríamos verlo precisamente en estos versículos. ¿De qué forma o de qué manera? Lo que nosotros vemos en estos versículos es que la fe lo que hace en el Señor es armar de valor, de fuerza, de fortaleza la vida del creyente, volviéndolo capaz de emprender o enfrentar situaciones que con la sola capacidad humana las personas no podríamos hacerlo. Entonces dice la palabra que por la fe conquistaron, por la fe hicieron justicia, por la fe alcanzaron promesas, enfrentaron leones, apagaron fuegos impetuosas. Entonces podríamos decir que qué cosa no se es capaz en nombre del Señor o por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, por esta cualidad que tiene la fe de armar a la persona de valor, de fuerza, de fortaleza, es precisamente, o sea, que la fe se vuelve preciosa y se vuelve maravillosa. Pero también hay un aspecto que hay que recalcar, que la fe no ha sido hecha para vivir una vida común y corriente, sino la fe está hecha para asumir retos o desafíos en nombre del Señor, que eso es precisamente lo que se está detallando o describiendo. Entonces dice, por la fe, estos hombres conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Entonces yo digo, ahí está lo valioso. Ahí está, o sea, lo maravilloso, porque la fe en estos hombres los hizo ser personas diferentes, asumir retos, asumir desafíos, ir y enfrentar, ¿verdad? O sea, situaciones, y pues entender que todas ellas, ¿verdad?, fueron ganados en nombre del Señor. Entonces ahí es donde para mí está lo precioso, lo valioso. Cómo, o sea, la fe del Señor, o sea, en una persona la comienza, hermanos, a impulsar no a una vida corriente, no a una vida cotidiana, sino a una vida con retos y a una vida con desafíos. Por eso es necesario el descubrir en nosotros qué tan correcta, ¿verdad? O qué tan enfocada está nuestra fe. Y lo valioso, pues, de saberlo es precisamente para ello. Porque necesitamos saber, necesitamos conocer, o necesitamos movernos y decir, bueno, si hay fe, ¿verdad? O sea, en el Señor Jesucristo, entonces parece, o sea, que mi vida no va a poder ser común y corriente. Fíjese que a mí me pasó algo, y era parte a lo mejor, o sea, del llamado, pero yo algo que no pude aceptar fue quedarme, estábamos haciendo auditorías, ¿no? Y yo recuerdo que esa tarde estaba en medio de documentos, en medio de papeles, chequeando, o sea, algunas cosas.
Y ahí llegaba el Señor, ahí llegaba el Espíritu Santo. Pero una cosa que yo nunca pude aceptar era, Señor, decía, yo he escuchado que en la Biblia, o más bien he leído, que las personas que tuvieron el Espíritu Santo fueron personas que hicieron cosas diferentes a las demás. Y cuando yo me veía únicamente, o más bien haciendo o firmando cheques, haciendo esto, haciendo lo otro, o sea, no me satisfacía. Yo le decía, Señor, yo no me voy a quedar haciendo esto toda la vida. Yo no sabía ni siquiera qué estaba pidiendo. Pero lo que no podía captar o entender era que teniendo al Espíritu Santo conmigo y escuchando o leyendo de la palabra cuánta cosa las personas habían hecho con el poder, ¿verdad? O sea, del Espíritu Santo, no era posible, o sea, para mí, ¿verdad?, quedarme únicamente revisando documentos. O sea, Señor, tiene que haber algo distinto, tiene que haber algo diferente en la vida. No me voy a quedar haciendo. Pero yo no, créame que no sabía ni siquiera lo que estaba pidiendo, pero nunca lo pude aceptar. Sabía que había algo distinto, diferente que podía hacerse. Entonces, una pregunta que es bueno hacerla es, ¿cómo se desarrolla o crece la fe en un cristiano? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo crece? Y la respuesta sería que la fe, hermanos, crece en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades de la vida. Y yo podría decir de esta forma, más bien la fe se alimenta de pruebas. Fíjese, la fe se alimenta de pruebas, pero pasa una situación, pero a nosotros no nos gustan las pruebas, no nos gustan las luchas, no nos gustan las dificultades. Y ahí es donde podríamos de alguna manera estar no bien enfocados en la fe realmente que hemos adquirido de parte del Señor. Porque repito, ahí es donde no debe de caber en nosotros que podemos vivir vidas corrientes, pero teniendo una fe tan grande como es la fe en el Señor Jesucristo. Entonces ese es el dilema, ¿verdad? Que no podemos más bien dejarlo o pasarlo desapercibido, sino, o sea, captar, ¿verdad?, que los grandes hombres de Dios, y como lo dice la palabra, por la fe hicieron grandes cosas. Pero no es posible, o sea, que nosotros que con la fe nos volvamos a una vida común o a una vida ordinaria. O sea, algo distinto, algo diferente tiene que pasar en nuestra vida, que nos mueva hacia cosas distintas. Ahora, yo quiero que revisemos lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:3. Dice del 1 al 9. Y ahí vamos nuevamente a encontrar algunos aspectos relacionados con la fe y qué es lo que está estipulada hacia ella. Y dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso es lo más maravilloso que pudo haber ocurrido. Para una herencia, dice, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, dice, para vosotros. Entonces, si estamos enfocados, ¿verdad?, en nuestra recompensa eterna, entonces va a detallar qué es lo que tiene que pasar o qué es lo que tiene que suceder. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Luego dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe,
Y mire, dice, mucho más precioso, aquí es todavía mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces lo que dice estos versículos es que todos aquellos cuya certeza o seguridad de recompensa en el Señor sea firme y estemos totalmente claros, ¿verdad?, que vamos hacia un destino eterno, dice que tendremos por necesidad que pasar por diferentes pruebas, con el objeto de que seamos capaces de medir el alcance o la talla de la fe que andamos llevando. Comúnmente una prueba, cuando estamos enfrentando una prueba, el panorama que nosotros estamos viviendo, hermanos, es el siguiente. Es una situación que aparece siendo mucho más grande que nuestras capacidades o posibilidades. Y que las personas de fe, en lugar de elegir la impotencia o la conmiseración, eligen confiar en el Señor como poderoso gigante. Eso es lo que sucede. Pero la prueba, dice la palabra de Dios, nunca viene para destruir, nunca viene para denigrar, o sea, la vida del creyente, sino todo lo contrario. Dice que Dios quiere recompensar nuestra fe, y la única manera de hacerlo es que surjan pruebas o que surjan situaciones a través de las cuales podamos medir nuestra fe en el Señor. Tenemos el caso de Moisés, cuando siendo perseguido por el ejército egipcio, dice que encuentra un límite en el mar. Esto lo hace tambalear cuando se descubre impotente ante tal situación. Me gustaría que leyéramos Éxodo capítulo 14, versículo 10. Del 10 al 18. Éxodo capítulo 14 y versículo 10. Y vamos ahí a ver cómo obra la fe. Y dice la palabra: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron su voz, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ahí en el primer versículo es como una descripción de la dificultad que estaba viniendo sobre ellos. Dice aquí: los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, o sea, viendo tal amenaza, temieron, dice, en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, quisiera que fuéramos al primer versículo. Nosotros pudiéramos ir como comparando. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron su voz, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Hay toda una descripción de la situación difícil que se estaba presentando. Ahora yo podría preguntar: ¿podría yo describir la situación difícil que está viniendo sobre mi casa, sobre mi familia, que me está impulsando al temor, al miedo? Entonces el caso de Israel fue que comenzó a ser perseguido por Faraón, e inmediatamente vieron ellos la amenaza.
Entonces dice que comenzó el temor. Entonces pudiera hacerme yo una pregunta: ¿qué es aquello que me causa temor? ¿Qué es aquello, o sea, que podría provocarme toda una preocupación tal que me hiciera, o sea, de manera intensa buscar al Señor? Eso podría ser, o sea, en la parte, digamos, comparativa. Cuando comenzamos a sentirnos perseguidos o amenazados por algo, es precisamente, o sea, que comienza el miedo, comienza el temor, ¿verdad? O sea, las fábricas las están cerrando, o sea, hay mucho despido de personal. ¿Y qué pasaría, o sea, si fuera yo el próximo en que me despidan de mi trabajo? ¿Verdad? Entonces pudiera ser una comparación. Temieron, dice, en gran manera y clamaron a Jehová. Ahora veamos el otro versículo, porque estos versículos son bien importantes. Cuando vieron la amenaza, cuando vieron que había un ejército en contra de ellos, cuando comenzaron a percibir la amenaza de las circunstancias o la amenaza de la situación, lo que provocó en ellos fue miedo. Pero ese miedo, óigase bien, comenzó a provocar que ellos murmuraran y comenzaran a hablar no de la manera más positiva, sino de la manera, o sea, más negativa, que es lo que comúnmente hacemos. Entonces dice, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Entonces lo que estaba comenzando a manifestarse, fíjese, no era la fe en el Señor, sino lo que comenzó a manifestarse fue ese temor que se comenzó a apoderar de ellos, y comenzaron a especular y hablar acerca de la situación, pero no de manera positiva, sino de manera negativa. Y nosotros podríamos también, o sea, preguntarnos: cuando yo estoy bajo presión de alguna situación, ¿qué es lo que hablo? ¿Qué es lo que expreso? ¿Qué es lo que digo? Entonces dicen ellos, y dijeron a Moisés: ¿no habría sepulcros en Egipto que nos has sacado para que nos muramos en el desierto? Porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. Vamos al... ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Entonces comenzó una serie de expresiones que, en lugar de avivar su fe, lo que estaban haciendo era alimentar su propio miedo, o sea, su propio temor. Y eso es lo que me hace a mí pensar es: ¿qué es lo que provoca en la imaginación esos momentos de miedo, esos momentos de temor? Porque yo voy a reaccionar a una situación, o sea, semejante. Vamos al próximo. Y Moisés dijo al pueblo: mire, ellos estaban murmurando, ellos estaban expresando de manera negativa, ellos estaban sacando de alguna manera todo su miedo o todo su malestar por la situación, o sea, que estaban pasando. Y luego viene Moisés y dice al pueblo:
no temáis. Entonces decir que el miedo me puede impulsar a decir cosas que no debo de hablar, que no debo de decir, que no debo expresar. Entonces lo primero que nos dice es, mire, no teman. Dice, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Entonces ellos estaban murmurando, pero Moisés los estaba tratando de impulsar a ver el poder y toda, fíjese bien, la promesa y el plan que Dios tenía para sus vidas. Y ese es el punto de contraste, fíjese. El miedo me impulsa a la especulación, pero la fe me induce a pensar en las promesas, en las recompensas o en el poder que Dios tiene para sacarme de cualquier situación. Y yo debo aprender a diferenciar. Debo aprender a evaluarme, a considerarme a mí mismo. Por eso lo hemos dicho siempre. Yo debo de ser bien observador de qué sale de mi mente, de qué sale de mi corazón, porque solo yo puedo tener control de mí mismo como para girar a una situación o girar a otra diferente. Pero lo bueno es que cuando tenemos el conocimiento de la palabra, el Espíritu Santo, óigase bien, nos ayuda a recordar lo que tenemos que recordar. Y eso es lo interesante, pero siempre y cuando se lo permitamos. Porque de repente es más fuerte la presión de lo negativo que se está viviendo que aquello hacia donde Dios nos quiere llevar. Luego veamos. Y mira una cosa interesante, bonita. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta palabra de pelea, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, es como toda una lucha interna que se da en nuestras vidas. En este sentido, o peleo yo o pelea el Señor por mí. Dos cosas diferentes. Y esa es la parte que yo debo de aprender a enfocar. La mayoría de veces nosotros buscamos soluciones nuestras de cómo salir de aquella circunstancia o de cómo salir de aquella situación. Y lo que estamos haciendo cuando hacemos eso, cuando comenzamos a buscar nuestras propias soluciones, es como pelear nosotros. Y lo que la palabra me está diciendo es, Jehová peleará por vosotros. Amén. Él va a pelear por vosotros. Dice, y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos. Una forma y no es fácil, pero se puede, es, nosotros tenemos promesas del Señor. Nosotros tenemos, hermano, todo un testimonio de los cuidados y de la manera como Dios nos ha tratado durante todo el tiempo que nosotros tenemos una relación con el Señor. Yo creo que hay todo un panorama, hay todo un récord, y sabemos que el Señor no nos deja. Pero una cosa que nos cuesta es dejar de pelear, permitirle al Señor que pelee por nosotros y no ser nosotros quienes peleemos por nosotros mismos. Y
Y una de las cosas que hacemos para dejar de pelear, acuérdense que la palabra del Señor dice que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, nuestra manera de obrar ante las circunstancias, cuando lo que quiero hacer es hacer crecer mi fe, es poner en oración y poner en petición delante de Dios toda la situación que yo estoy viviendo. Y tratar de llegar, hermanos, al punto de la paz y de la tranquilidad, no importa la presión que se esté viviendo de aquella circunstancia o de aquella situación. Y esa parte cuesta. Esa parte es la más difícil, cuando busco la paz, pero no puedo tener paz. Y la manera en la que observo que no puedo tener paz es porque mi mente no puede tener un descanso como para buscarle soluciones a aquella situación que estoy viviendo. Ahí es donde se refleja. ¿Y cómo hago, pues? ¿Y qué tengo que hacer? ¿A quién llamo? ¿A quién no llamo? Y la mente comienza, pero de una manera admirable, o sea, a buscar soluciones. Y eso lo que me está diciendo es que yo estoy buscando pelear. Y al pueblo de Israel, a través de Moisés, Dios le dijo, imagínense ustedes, ya venía el ejército, estaba próximo a ellos, y el Señor, o más bien Moisés, se levanta y dice, miren, señores, no teman, porque Jehová, dice, peleará por vosotros, y vosotros, dice, estaréis tranquilos. Entonces es como ¿será o no será? ¿Probamos o no probamos? ¿Confiamos o no confiamos? Y ese dilema lo vivimos. En este sentido ¿me atrevería a confiar en Dios? ¿Me atrevería a buscar la paz y la tranquilidad en medio de esta circunstancia de presión, creyendo que Dios obrará aun cuando yo no obre, aun cuando yo no haga nada por esa situación, más que orar, clamar y presentarme delante del Señor? Luego veamos. Y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, y mire, cuando Moisés expresó las palabras y lo llamó al descanso y les dijo, miren, señores, no es ustedes quienes van a pelear, el Señor peleará por ustedes. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y eso para mí es bien importante, porque solo cuando hemos depositado, óigase bien, cuando hemos dejado de pelear nosotros y hemos depositado todo delante de nuestro Dios y nos volvemos a la confianza y a la tranquilidad, esperando más bien que sea Él quien haga un milagro y no nosotros, solo en ese momento comienza a ocurrir el milagro, comienza a ocurrir lo que estamos esperando, y es que el Señor sea quien intervenga en mi necesidad. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Vamos. Y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco.
Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Volvamos al tercero antes de esto. En esta parte dice, vamos al otro, perdón. Entonces dice: Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Vamos al 16. Y tú alza tu mano y extiende tu mano, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Luego, y aquí yo endureceré el corazón y los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballo y en su caballería. Y sabrán los egipcios, que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de caballo. Lo que quiero hacer notar es lo siguiente: Dios tenía ya un plan estratégico de cómo iba a derrotar a los egipcios. Por eso les dijo: señores, no peleen ustedes. Yo voy a pelear por vosotros, ¿verdad? El Señor va a pelear por vosotros, y ustedes estén tranquilos. Pero ¿por qué nos dice que debemos estar tranquilos? Porque la salida a toda esa prueba, el Señor ya la tiene planeado. Amén. Entonces, por eso digo, ¿qué nos cuesta dejar de pelear? ¿Qué nos cuesta tratar de encontrarle las soluciones a la situación que estamos viviendo? Cuando únicamente el Señor nos dice: miren, señores, ¿verdad? Entréguenme esa lucha, porque yo voy a pelear. Ustedes estén tranquilos y déjenme, ¿verdad?, a mí llevar adelante el plan que yo tengo elaborado. Y eso, hermano, es precisamente lo que hace la fe. La fe lo que va a hacer es inducirnos, fíjese bien, a creer que aunque la amenaza sea tan grande, podemos tener la confianza y la seguridad de que el Señor ya tiene su plan de cómo nos va a sacar de esa circunstancia, de esa situación.